El estudio por presentar tiene como título Comprensión de las razones trigonométricas en el marco del modelo educativo de Van Giel, realizado por Diego Antonio Ardila Urrutia y Karen Paola Villadiego Carrascal, para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas con la Universidad de Antioquia. La justificación de la propuesta está sustentada de la siguiente forma. Se pretende identificar y analizar razonamientos que muestran algunos estudiantes del grado 10º de la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque en relación con la comprensión que estos presentan cuando abordan situaciones que involucran el concepto de razones trigonométricas. Si bien sabemos, la trigonometría es un área de las matemáticas relevante para su estudio en el contexto escolar. Sin embargo, por esencial y aplicativa que aparezca, su inclusión en el aula de clase para ser enseñada debe tener en cuenta la comprensión de estos conocimientos trigonométricos por parte del estudiante, centrando la atención en los razonamientos relacionados especialmente con las razones trigonométricas. Es así que los estándares básicos de competencia en matemáticas sugieren que el conocimiento matemático razones trigonométricas sea abordado en el grado 10º, aunque los conocimientos previos relacionados con el triángulo se desarrollen desde los grados iniciales. Los razonamientos que se encuentran inmersos en la comprensión de una razón trigonométrica requieren un manejo de conocimientos asociados al álgebra, semejanza de triángulos, proporcionalidad y sistemas de ecuaciones. El plan de estudio de matemáticas de dicha institución está en correspondencia con las orientaciones establecidas en los estándares básicos de competencias en matemáticas. Sin embargo, no es claro en el contexto de dicha institución la manera como los estudiantes comprenden las razones trigonométricas. Para identificar la forma como comprenden los estudiantes, es necesario buscar mecanismos que permitan indagar dichos aspectos. Por ello, este estudio pretende realizar aportes de tipo teórico y metodológico, los cuales deben de estar articulados a un proceso de razonamiento en el que los estudiantes puedan elaborar redes de relaciones entre los conocimientos matemáticos, especialmente en este trabajo los relacionados con las razones trigonométricas. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña una entrevista de carácter socrática, basada en el modelo educativo de Van Giel. ¿Por qué el modelo Van Giel? Según el Ministerio de Educación Nacional, MEN 1998, es el que parece describir de la mejor manera el proceso de razonamiento que realiza un estudiante cuando aborda conocimientos que involucran contextos geométricos. Además, cabe reconocer que este modelo está adquiriendo cada vez más una mayor aceptación a nivel internacional. Planteamiento del problema. En este estudio encontramos un contexto y unos antecedentes. La presente propuesta se enmarca en el contexto del municipio de Santa Rosa de Osos, en la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque. Esta es una entidad de carácter público que presta sus servicios de formación a estudiantes del género femenino y masculino en los niveles de preescolar, básica y media académica. Además, presta servicios de educación media técnica en convenio con el Servicio de Aprendizaje SENA en las modalidades de agropecuaria y sistemas. Es importante resaltar que el proyecto educativo institucional PEI y en particular el plan de estudios del área de matemáticas están sustentados desde las disposiciones y normatividades vigentes que exige el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, la construcción de las mallas y microcurrículos desde preescolar hasta el grado 11 están basadas en los lineamientos curriculares en matemáticas y en los estándares básicos de competencias en matemáticas, además de los decretos y leyes que rigen la educación en Colombia. Planteamiento del problema. Reconociendo la importancia de la enseñanza de las razones trigonométricas en la educación media en las instituciones educativas públicas, además de las dificultades para el desarrollo de estrategias que permitan observar la comprensión que los estudiantes van desarrollando cuando resuelven situaciones que involucran este conocimiento matemático, se pretende dentro del estudio
abordar la siguiente pregunta. ¿De qué manera comprenden las razones trigonométricas estudiantes del grado 10º de la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque? Y para ello se han trazado los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar la comprensión de las razones trigonométricas que evidencian estudiantes del grado 10º de la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque. Objetivos específicos: establecer una relación entre las razones trigonométricas y los descriptores asociados a los niveles de razonamiento del modelo educativo de Van Hiel. Construir una entrevista de carácter socrático en el marco del modelo educativo de Van Hiel con sus respectivos descriptores para cada uno de los niveles de razonamiento. El marco teórico está sustentado desde los referentes legales y referentes teóricos. En este estudio se tuvo en cuenta como referentes legales las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares del área de matemáticas y los estándares de competencias en matemáticas. En los referentes teóricos se estudió y realizó un rastreo teniendo en cuenta dos ámbitos. El primer ámbito relacionado con los trabajos realizados que tienen que ver con el conocimiento matemático, razones trigonométricas y la enseñanza de esta. El segundo ámbito relacionado con trabajos que involucran el modelo educativo Van Hiel y la importancia de este en los procesos de razonamiento. Estos hallazgos nos motivaron en la creación de esta propuesta, permitiendo en cierta forma identificar nuevas metodologías de enseñanza de las matemáticas. El estudio se enmarca en el modelo educativo de Van Hiel. Dicho modelo posee tres componentes. El primer componente es el descriptivo, el cual establece jerárquicamente niveles de razonamiento, a través de los cuales el individuo progresa en su capacidad de razonamiento matemático desde que inicia su aprendizaje hasta que llega a un grado determinado de desarrollo intelectual. El segundo componente es el prescriptivo, que son las fases de aprendizaje. Estas establecen directrices o pautas que permiten al profesor ayudar a sus estudiantes en el progreso del razonamiento y a la construcción de sus conocimientos matemáticos, permitiendo así el alcance de un nivel de razonamiento superior. Por último, el tercer componente es el llamado insight. Consiste básicamente en el tema a tratar con los estudiantes, en este caso, razones trigonométricas, es decir, proceder en situaciones planeadas referente al contenido a enseñar de forma adecuada e intencionadamente. A continuación, se resume la relación existente entre las características del modelo educativo de Van Hiel y el conocimiento matemático, razones trigonométricas. En correspondencia con los objetivos propuestos en este estudio, el modelo educativo de Van Hiel presenta una descripción de aspectos que permiten identificar cuándo un estudiante alcanza un nivel de razonamiento. Sin embargo, es necesario realizar una adaptación de estos descriptores con el conocimiento matemático. Las actividades iniciales están encaminadas al reconocimiento de triángulos desde una percepción global e individual, es decir, el nivel 1. Y es por ello que en la fase de información se proponen actividades donde los estudiantes reconozcan y diferencien los triángulos de otras figuras geométricas, para posteriormente en la fase de orientación dirigida el estudiante explorar los conceptos a través de material secuencializado y se planteen actividades para que él pueda identificar características, similitudes y diferencias en los triángulos, además de reconocer en qué condiciones se puede construir este. En la fase de explicitación se da una especial atención al lenguaje utilizado por los estudiantes y se establecen actividades que permitan expresar la opinión acerca de propiedades o estructuras que diferencian los triángulos de otras figuras. En la fase de orientación libre, el estudiante se enfrenta a tareas complejas que manejan distintos procedimientos, tales como distinguir los tipos de triángulo, reconociendo sus diferencias a partir de los elementos
y del mismo modo analizar situaciones en las cuales se pueden formar o no estos. En la fase de integración, el estudiante revisa y unifica los objetos. Para ello se sugieren actividades que tengan que ver con la diferenciación de los tipos de triángulos con respecto a ciertas características en sus elementos, haciendo énfasis en el triángulo rectángulo. Luego, el estudiante entrevistado confronta actividades que le permitan percibir componentes, características y propiedades de triángulo rectángulo, es decir, ya se encontrará en el nivel 2. Y para ello, en la fase de información, se propone que desde el triángulo rectángulo se definan relaciones entre lados y ángulos y se reconozcan las características que deben cumplir los ángulos interiores de todo triángulo, para luego pretender que el estudiante explore con material adecuado las siguientes actividades: la relación espacial de lados que puede tener un triángulo rectángulo, ya aquí se involucra el teorema de Pitágoras; establecer propiedades y características de congruencia y semejanza de triángulos; determinar características y analizar la relación entre los lados y ángulos de un triángulo. Para que en la fase de explicitación las actividades planteadas faciliten entre pares el diálogo acerca de las regularidades que se cumplen en ciertos triángulos y argumenten sus semejanzas y diferencias. En la fase de orientación libre se formulan actividades para consolidar el teorema de Pitágoras y a partir de esto identificar la proporcionalidad que se pueden establecer entre triángulos rectángulos. Por último, la fase de integración trata de actividades que definen y establecen relaciones entre dichos triángulos rectángulos semejantes. El conjunto de actividades que se sugieren a continuación exige la ordenación o clasificación y con ello se inicia el razonamiento matemático en el nivel 3, identificando razones entre las propiedades de las figuras. Por consiguiente, en la fase de información se proponen actividades relacionadas con la semejanza de triángulos y se definen proporcionalidades entre lados, para luego, en la fase de orientación dirigida, explorar la relación de proporciones y semejanzas en correspondencia a triángulos construidos en una circunferencia unitaria, enfatizado desde un mismo ángulo, para luego, en la fase de explicitación, orientar características establecidas en la fase anterior, teniendo la intención de definir las razones trigonométricas. Luego, en la orientación libre, el estudiante se enfrenta a tareas más complejas, tales como establecer razones de un triángulo rectángulo y con ello consolidar los conocimientos adquiridos. En la fase de integración, teniendo en cuenta las actividades planteadas, se unifica, profundiza y ejercita en las diferentes razones trigonométricas. Finalmente, se plantean actividades que exigen un razonamiento matemático formal, comprendiendo estructuras axiomáticas y deducciones formales de teoremas. Es decir, ya aquí se hace un trabajo en el nivel 4. Por esta razón, en la fase de información se busca que el estudiante relacione las razones trigonométricas con su entorno, para luego en la fase de orientación dirigida plantear actividades en el que el estudiante justifique con argumentos matemáticos situaciones que involucran razones trigonométricas para la solución de triángulos rectángulos. Por último, en las últimas fases se abre el espacio para que el estudiante intercambie ideas en cuanto a la aplicabilidad y análisis de situaciones específicas. Se plantean actividades consecutivas que permitan al estudiante establecer la relación entre los conocimientos obtenidos respecto al tema y sus diferentes demostraciones. Las actividades establecidas llevan a la demostración de las razones trigonométricas en ángulos notables dado un triángulo rectángulo. Entrevista de carácter socrático.
El presente estudio utiliza como instrumento de investigación la entrevista estructurada de carácter socrático en el contexto del modelo educativo de Van Hiel. Dicha entrevista permite identificar y analizar el nivel de razonamiento de un estudiante frente a un conocimiento específico, como también hacer la descripción de su razonamiento en una forma cercana o aproximada cuando se presenta su construcción en la mente del estudiante. Todo diálogo de carácter socrático debe de cumplir con las siguientes características, según Jurado y Hurtado 2005. Intencionalidad de la entrevista, el lenguaje, los conceptos básicos, las experiencias previas del entrevistado, diálogo inquisitivo, la movilización del pensamiento, el aporte de información, la problematización con las ideas, el paso por 3 momentos y la red de relaciones. Diseño de la entrevista de carácter socrático en el marco del modelo educativo de Van Hiel. En el contexto del presente estudio, la entrevista de carácter socrático tiene un doble propósito. El primero es que el estudiante comprenda el conocimiento matemático, razones trigonométricas, y avance en los niveles de razonamiento. Y el segundo se refiere a que el docente identifique cómo razonan estos y con ello reflexione sobre los obstáculos en la enseñanza y aprendizaje de dicho conocimiento matemático. Algunas de las actividades propuestas en dicha entrevista son las siguientes. Primero, considere las siguientes imágenes. ¿Cuál o cuáles crees que son una representación de triángulos? Segundo, describe por qué crees que es un triángulo o las imágenes que escogiste. Tercero, colorea con un mismo color los triángulos que tengan alguna característica en común. Cuarto, une los 3 puntos dados. La figura trazada anteriormente es un triángulo. ¿Por qué? Define con tus propias palabras. 5. Nombra la figura anterior y señala sus lados y ángulos. 6. Nombra todos los triángulos que encuentres en la siguiente figura. 7. Toma como referencia 2 de los triángulos que nombraste, mide sus lados y ángulos y establece relaciones comunes y no comunes entre ellos. 8. En compañía de otro compañero, utilizando una cuerda como compás, tiza, regla, transportador y siguiendo las siguientes instrucciones, construirás algunos triángulos en el piso. Estas son algunas de las actividades que se establecen. El marco conceptual está basado en referentes históricos y el conocimiento matemático, razones trigonométricas. Este estudio se caracteriza por ser de carácter cualitativo, en el cual se tendrán en cuenta algunas técnicas de investigación y se utiliza como método de investigación el estudio de casos. Según Chetty, en 1996, este indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren. Permite estudiar un tema determinado. Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen. Desempeña un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. Es importante resaltar que diversos de los apartados del presente estudio están aún en construcción. Gracias por su atención prestada.